Este será el orden de nuestro tiempo de estudio, nuestra segunda parte es, vamos a avanzar en el estudio, después tenemos un canto, presentan el testimonio a la iglesia los hermanos, y termino con una oración y así terminaríamos este precioso día. Ok. Pidamos al Señor su bendición y su guía. Padre bueno, gracias Señor por este día, por el gozo que nos has permitido tener, por podernos ver los rostros, por podernos ayudar, exhortar, animar, alentarnos. Padre, yo te pido que ahora traigas claridad en este estudio. Te pido primeramente claridad para mí y también claridad para mis hermanos, para que todos podamos seguir avanzando en estas doctrinas tan importantes. Te ruego tu bendición por los méritos de Cristo. Amén. La semana pasada comenzamos nuestro estudio de Eclesiología Bautista Reformada. Eclesiología quiere decir la doctrina de la iglesia. La palabra eclesiología viene de una palabra griega que se pronuncia eclesia, que quiere decir los que son el trabajo escritural. Hay que demostrar que la Biblia afirma que las llaves las posee la iglesia. Así que esta lección tiene como propósito demostrar que el poder y autoridad que las llaves dan radican en la iglesia local. Insistí que la iglesia no se gobierna democráticamente. No hacemos lo que queremos por votación, sino que creemos en este gobierno bautista reformado porque la Escritura lo enseña. Déjenme demostrarlo a través de 4 puntos sencillos. 4 puntos sencillos. En primer lugar, Cristo tiene todo poder y toda autoridad. Si vamos a entender que la iglesia tiene autoridad y poder, no debemos olvidar que este poder se deriva de Cristo, el Señor de la iglesia. De hecho, si abren sus Biblias por un momento en
Mateo capítulo 16, un texto que va a ser frecuentado en este estudio. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. Conocemos el contexto, conocemos la pregunta. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él dice, bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús da gloria a Dios porque dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ver, que quién era la roca, si es Pedro, si es la confesión de Pedro, lo resolvemos después. Mi punto ahorita es que identifiquemos. Cristo dice, mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cualquier participación que Pedro tuvo en la edificación de la iglesia es una autoridad o un poder derivado, porque la iglesia le corresponde a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es desde el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Efesios 4 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento edificándose en amor. Cristo es la cabeza de la iglesia y por lo tanto Él posee todo poder y autoridad. Hermanos, ¿por qué decidimos dirigirnos en esta iglesia en un gobierno bautista reformado? Porque Cristo, que es la cabeza, designó este tipo de gobierno. No lo estamos siguiendo porque nos agrada la tradición. No lo estamos siguiendo porque es la mejor idea de todas. Lo estamos siguiendo porque Cristo lo ha designado. De hecho, escuchen lo que dice nuestra confesión de Londres sobre esto. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido para ello. Vean lo que dice la confesión. Sí, la iglesia tiene poder y autoridad, pero Cristo es el que tiene el supremo poder y suprema autoridad para gobernar sobre la iglesia. Hermanos, nosotros no legislamos en la iglesia. Nosotros ejecutamos los mandatos de Cristo. Nosotros no establecemos nuevas leyes en la iglesia. Seguimos las que Cristo ya estableció. De hecho, históricamente es interesante en el contexto en el que nace este tipo de gobierno, el gobierno bautista reformado, o como también suele ser llamado, aunque no me gusta usar el nombre porque creo que tiende a la confusión, se llama el congregacionalismo. ¿Por qué creo que tiende a la confusión? Porque algunos piensan por congregacionalismo democracia, y eso no es lo que estamos hablando aquí. Pero entendiendo bien el significado de esta palabra, es interesante el tiempo en que nace. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno traza la historia de la iglesia, por ejemplo, en el tiempo de los padres de la iglesia, en el año 100 al 400, el mundo era gobernado por un emperador, el gran emperador romano. Hermanos, ¿hasta qué punto ese sistema social de gobierno se reflejó en la iglesia? Es interesante que las iglesias se empezaron a estructurar con 4 grandes representantes que ellos legislaban en la iglesia.
en las iglesias eran llamados patriarcas. Patriarcas. Por ejemplo, estaba el patriarca de Constantinopla, estaba el patriarca de Palestina y estaba el patriarca de Alejandría en Egipto. Y estaba otro que no es llamado patriarca. ¿Cómo se le llama? El Papa. ¿Sí? Esos eran los 4 principales. Yo pienso que hasta cierto modo eso se reflejaba en el modo de gobierno. Porque el modo de gobierno común en la iglesia temprana fue el episcopado. Un hombre como la cabeza de las iglesias y cierta jerarquía en ese sentido. Después, las iglesias tendieron a un presbiterianismo. Y es interesante que esto se da en el tiempo en donde ocurre el parlamento en Inglaterra. Porque ustedes recordarán la historia de Inglaterra, es destituido de su puesto, hay una guerra civil en Inglaterra y el pueblo quiere despojar al rey. Y entonces se nombra un parlamento. Bueno, ya existía pero tenía problemas porque el parlamento tenía que aprobar cuestiones económicas y a veces el rey tenía dificultades porque decía, vamos a hacer esto, y el parlamento decía, no lo vamos a hacer. Pero es interesante que hasta en un sentido el parlamento creo que refleja algo del presbiterianismo. Un grupo de personas gobernando y rigiendo sobre otras iglesias. Hermanos, aunque hoy nosotros tenemos unas sociedades democráticas, ¿por qué pongo democráticas entre comillas? Les puedo explicar después, pero yo creo que hoy la democracia realmente es manipulada por la tecnología, de manera que, como argumenta un autor secular en un libro llamado Homo Videm, realmente la tecnología manipula sobremanera la democracia, pero nuestros pueblos se gobiernan con democracia. Pero cuando el congregacionalismo o el gobierno bautista reformado nació, hermanos, no había nada de eso. Era contracultural. Y de hecho es una de las cosas que se jacta John Owen en su libro volumen 15, cuando está hablando de la iglesia. Se jacta de que realmente es un gobierno contracultural. Este gobierno se desarrolló en un tiempo donde esto no existía, sino que hombres fieles a la palabra intentaron no replicarlo de afuera, sino someterse a las escrituras. Y creo que es verdad. ¿Por qué nos intentamos someter a las escrituras? Porque nosotros no legislamos en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el primer punto que tiene que quedar claro hoy. Segundo, no debemos espantarnos de que Cristo, Dios, ha delegado este poder y autoridad en diferentes economías de la redención, o en diferentes economías de la creación. Hermanos, Cristo, el resucitado, tiene todo poder y autoridad, ¿sí? Pero Él delega, no nos espantemos de eso. Ha delegado a su iglesia poder y autoridad. Déjenme traerles a su mente algo que es muy conocido por todos. Vayamos en nuestras mentes hasta el huerto del Edén. En el capítulo 1 de Génesis se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen y semejanza lo creó. Y en el capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en todo animal que se arrastra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, escuchen esto: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y, ¿qué? Sojuzgadla. ¿Qué sigue? Y señoread los peces del mar, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Es muy interesante que en Génesis 1:1 Dios gobierna y señorea sobre el cosmos, porque dice que estaba desordenada la tierra y vacía. Dios gobierna sobre el cosmos, lo somete a su voluntad.
Y ahora crea al hombre a su imagen y le dice, sujeta y somete la creación a mi voluntad. Adán había recibido poder y autoridad para ser su representante en la tierra y gobernar sobre la tierra. Adán era el verdadero representante de Dios. Adán recibió poder. ¿En qué sentido? Fue creado a la imagen de Dios. Adán podía someter y juzgar la tierra y recibió autoridad. Porque se le dijo, puedes, debes hacerlo. Adán debía someter esa serpiente engañosa porque tenía poder y tenía autoridad. Así que aunque Cristo tiene toda autoridad, Dios tiene toda la autoridad y el poder, Él en diferentes economías ha querido delegar esta autoridad para que hombres lo representen en la tierra. Tercero, primer punto, Cristo tiene toda autoridad y poder. Así que si decimos que alguien más tiene autoridad y poder, es delegado, es derivado. 2, no hemos de sorprendernos que Cristo delegue autoridad, porque a través de la economía de la redención, esto ha pasado. 3, Cristo ha delegado poder y autoridad en el Nuevo Testamento. A ver, ya dije que ha delegado autoridad y poder en la economía de la redención. Ahora déjenme especificar que ha delegado poder y autoridad en el Nuevo Testamento. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 18. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, el texto es complejo y existen diferentes posturas, pero hay algo que es lo que me interesa que vean. Cristo delegó autoridad en el Nuevo Testamento. Dice, yo te daré las llaves. ¿De qué son símbolos las llaves sino de autoridad? Las llaves abren o cierran, dan oportunidad o cierran oportunidad, atan pecados o desatan pecados. De hecho, esto no nos debe parecer muy extraño, porque ya en Juan capítulo 20 llegamos a ver cuando Jesús le dice a los pueblos, a los discípulos, Él les dice, así como el Padre me envió, yo los envío, y por lo tanto, ustedes tendrán autoridad para remitir pecados o desatar pecados. Dice Pedro, esta es mi iglesia, pero yo te doy las llaves a ti para que ejerzas autoridad. Ahora, vean que las llaves que le está dando específicamente dice que son las llaves del reino de los cielos. No son las llaves políticas, no son las llaves de esta tierra. Hermanos, Dios no ha dado a la iglesia poder político. A ver, somos seres que pertenecen a una sociedad y necesariamente estamos involucrados en la política al ser seres sociales. Por eso no se equivocaba aquel filósofo cuando decía que el hombre es un animal político. En ese sentido es correcto. Somos seres sociales que necesariamente viven en comunidad, y esa vivencia en comunidad nos hace participar en una política cualquiera que ésta sea. Pero la iglesia no recibió poderes sociales o civiles. Cristo sí tiene un mayordomo civil. ¿Quién es? El Estado, los reyes. Dice en Romanos capítulo 13 que ellos están puestos por Dios para su servicio. Rendirán cuentas a Él de sus acciones.
Pero Pedro recibió las llaves del reino de los cielos, lo cual nos hace pensar que el poder, cualquiera que éste sea, que recibió Pedro, tiene que ver más con cosas espirituales que con cosas terrenales. Ahora, dice Jesús a Pedro: yo te daré las llaves. Hermano, ¿quién tiene las llaves? A la luz de Mateo 16, reflexiona conmigo un poco. ¿Quién tiene las llaves según Mateo 16? Dice Jesús a Pedro: yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. En Mateo 16, ¿quién tiene las llaves? Pedro, ¿no? No nos queramos engañar, hermanos. Yo sé que somos protestantes, pero para ser protestante no hay que pervertir la escritura. ¿Quién recibió las llaves? Les cuesta, ¿verdad? Como, papado, no quiero decir Pedro porque van a decir que soy católico. Pedro recibió las llaves. La pregunta es: ¿en virtud de ser qué Pedro recibió las llaves? ¿En virtud de ser apóstol? ¿En virtud de ser pastor de la iglesia? ¿O en virtud de ser representante de la iglesia? Porque Pedro, para usar las palabras de Martín Lutero, tiene varias vocaciones. Así como tú y yo. Tú eres trabajador, empleado de un lugar o jefe, eres miembro de una iglesia y eres padre. Tienes 3 vocaciones. Bueno, Pedro, en virtud de ser ¿qué? Recibió las llaves. En virtud de ser apóstol, en virtud de ser pastor, porque Pedro era pastor, ¿no es cierto? ¿No lo vimos hoy? Pastorea mis ovejas. ¿No dice en primera de Pedro capítulo 5, yo pastor también con ustedes? Entonces, ¿recibió en virtud de ser apóstol, en virtud de ser pastor o en virtud de ser representante y miembro de una iglesia local? ¿Qué opinan? ¿Alguna sugerencia? En virtud de ser apóstol. ¿Qué más? ¿Saben qué hace Cotton Mather? Un autor bastante útil en este... no, perdón, no sé, ese es otro, cité a otro autor, se llama John Cotton. John Cotton. La editorial de nuestro hermano Jorge Rodríguez, que se llama Legado Bautista Confesional, Legado Bautista Confesional, publicar de hecho este libro en español, que se va a llamar Las Llaves del Reino o algo así. ¿Quién fue? Este es el problema cuando me desvío de mis notas. ¿Quién fue John Cotton? John Cotton fue un peregrino. Él viene de, si no me equivoco, es de Inglaterra, que viene a América, y él es invitado a participar en la asamblea de Westminster, pero declina, no va, y cuando él escucha lo que Westminster dijo sobre el gobierno de la iglesia, escribe este libro en respuesta diciendo: no, la Biblia no aprueba un gobierno presbiteriano, sino un gobierno congregacional. Bueno, John Owen, el príncipe de los puritanos, así es llamado John Owen, el príncipe de los puritanos, era presbiteriano, ¿sí? Y se encuentra con este libro de John Cotton. Al encontrarse con este libro, ¿qué creen? Se convirtió al congregacionalismo. Entonces, todo esto para decir, John Cotton, cuando llega a Mateo 16, hace algo muy sabio. Él dice: a ver, están estas 3 posturas. Puede ser que se refiera a Pablo como apóstol, que sinceramente yo creo que es lo que se refiere. Pero
Él dice, puede ser como apóstol, como pastor o como miembros. Y todos se pelean por eso. Pero nosotros, dice John Cotton, somos cristianos de paz. No nos gustan los debates no hay que pelearnos, porque las tres son una posibilidad. Porque en la Biblia se da autoridad a los apóstoles, a los pastores y a las iglesias locales. Vean lo que dice John Cotton en esto. Primero, está en sus notas, ¿no? Sí, está en sus notas. Primero, que Cristo dio el poder de retener o remitir pecados, esto es, el poder de atar y desatar todo el poder de las llaves del reino a todos los apóstoles, así como también a Pedro. Claro que eso se puede significar. Dos, segundo, parece que los apóstoles también a los pastores. Dice, claro, ellos recibieron autoridad para gobernar. Tercero, parece además que Cristo dio igual el poder de las llaves al cuerpo de la iglesia, incluso a la fraternidad. Porque John Cotton nos está confundiendo, ¿no? ¿O presbiterio o no? Pues, alguien puede decir. Presbiterio para él, se refiere al cuerpo de ancianos que gobierna una iglesia, pero ya no en el contexto de ser superior a la iglesia. ¿Por qué escriben de esta forma? Porque dentro de los congregacionalistas hay diferentes posturas en un montón de cosas, hermanos. Por ejemplo, algunos dirían que en una iglesia solo debe haber un pastor. Si no me equivoco, Benjamin Kitch creía que solo debe haber un pastor en una iglesia. Otros van a decir, no, pluralidad de ancianos. Otros van a decir, bueno, un pastor principal y un cuerpo de ancianos que ayude a gobernar la iglesia. Por eso es que dice aquí un presbiterio, porque él tiene en mente varias formas que aplican el gobierno congregacional, pero en distintas maneras. Espero que esto no los esté confundiendo. Y si sí, apunten sus preguntas, porque al final tenemos preguntas, aunque no sé si respuestas, pero daremos tiempo para las preguntas. Tercero, entonces, parece que además Cristo dio igualmente el poder de las llaves al cuerpo de la iglesia, incluso a la... que Cristo delegó autoridad en el Nuevo Testamento. Quien quiera, bueno, al menos a estos tres grupos, apóstoles, pastores e iglesia, que es miembros con el cuerpo de ancianos o de pastores. Quien quiera que se refiera, Mateo 16, lo que debe ser claro en nuestras mentes en el tercer punto es solamente Cristo delegó autoridad y poder en el Nuevo Testamento. Ok, pasemos al cuarto punto y último. El que nos va a demorar un poquito de más tiempo. Cristo ha delegado este poder de manera particular a la iglesia local. Afirmo que Cristo dio poder y autoridad
a los apóstoles. Tanto, hermanos, que yo creo que cuando dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es lo que está diciendo después Pablo en Efesios, que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Y cualquiera que transgreda este fundamento se aparta de la verdad, se aparta de Cristo, porque Cristo dio autoridad a los apóstoles para que definieran la verdad y la doctrina. Y cualquiera que no se sujeta a esta autoridad, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, sea anatema. Los apóstoles tienen autoridad para decir, si no se someten a esto, están fuera. Afirmo también que Cristo dio autoridad a los ancianos de la iglesia. De manera que en textos como Hebreos capítulo 3, no obstante, hoy quiero enfatizar que aunque Cristo dio autoridad a los apóstoles para que hicieran una labor especial al establecer la verdad de Dios, y da autoridad a los pastores de cada iglesia para gobernar la iglesia, dirigir la iglesia, Cristo ha dado de forma particular el poder a la iglesia local de las llaves del reino. Las llaves del reino, poder y autoridad, han sido delegadas de manera particular a la iglesia. Abran sus Biblias en Mateo 18. Mateo 18, versículo 16. Bueno, desde el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este texto claramente nos enseña que la iglesia ha recibido poder de Dios para atar y desatar. Déjenme hacer varias aclaraciones sobre este texto a fin de que comprendamos correctamente qué queremos decir cuando afirmamos que la iglesia tiene poder y autoridad. Este texto demuestra en primer lugar que la iglesia ha recibido el poder necesario en la adoración de la iglesia. ¿Qué pasa cuando alguien dentro de la iglesia está pervirtiendo el orden? No nos está permitiendo adorar como es debido, porque está guardando pecado, está esparciendo pecado, como pasó en 1 Corintios capítulo 5. ¿Recuerdan al hombre que estaba desordenadamente? Dice el texto que la iglesia tiene poder para declarar a una persona gentil y publicano, para excomulgarlo. El texto es claro, hermanos. Dice, dilo a la iglesia. La iglesia entonces tiene autoridad
para administrar dentro de sí misma todas las cosas que son necesarias para el buen orden y adoración. Esto es, la iglesia tiene autoridad y es la representante de Dios para predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que cuando la iglesia predica el evangelio y los hombres rehúsan escuchar, podemos decir que si ellos rehúsan escuchar este mensaje, están fuera del reino de Dios. Esa es la autoridad que ha dado a la iglesia, la autoridad que tiene el evangelio. Ha dado autoridad para administrar las ordenanzas. Pablo dice a Timoteo que él fue llamado por Dios como un administrador de los misterios de Dios. Te escribo estas cosas para que si tardo sepas cómo conducirte desde la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y le dice que él es administrador de los misterios de Dios. Ninguna otra institución puede, por lo tanto, celebrar el santo bautismo y la santa cena, porque solo la iglesia tiene autoridad para ello. Creo que eso es claro. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, son las mismas palabras que dijo a Pedro, ¿no es cierto? La iglesia tiene autoridad en las cuestiones espirituales en este mundo. Ese es el primer punto que creo que debe quedar claro a la luz de este texto. Ahora, en segundo lugar, ahora nos preguntamos, ¿y qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién cree que pueda dar una definición corta, sencilla, de qué es la iglesia local? ¿Qué es la iglesia? ¿Algún valiente? La iglesia local, déjenme dar una definición compleja, porque quiero pasar de lo complejo a lo más sencillo para entender nuestro punto. La definición compleja nos la da el escolástico de John Owen. Dice esto: la iglesia que Cristo ha instituido en el Nuevo Testamento consiste en una sociedad especial o congregación de creyentes. Lo tienen en sus notas, de hecho. Una sociedad especial o congregación de creyentes profesantes, unidos conforme a una mente, con sus oficiales, guías o gobernantes, a quienes ha designado, quienes se reúnen o pueden reunirse para la celebración de todas las ordenanzas de adoración divina, para profesar y proponer autoritariamente la doctrina del evangelio con el ejercicio de la disciplina prescrita por él mismo, para su propia edificación mutua con la gloria de Cristo en la preservación y propagación del reino en el mundo. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de creyentes profesantes que voluntariamente se unen para adorar a Dios en este mundo. La iglesia, en la definición de John Owen, consiste tanto de miembros como de oficiales. ¿Sí? De manera que esa iglesia tiene toda autoridad y poder, hermanos. La iglesia, así entendida, tiene toda autoridad y poder. Lean la confesión conmigo, el capítulo 26, versículo 7. Capítulo 26, versículo 7. Dice: a cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad, declara en su palabra, el Señor ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido, para que la guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. La iglesia, así entendida, tiene toda autoridad y poder. No obstante,
quiero llegar, hermanos, a qué organismo, síganme en esta pequeña pregunta, ¿qué organismo es el más básico del cual podemos decir que es una iglesia? ¿Cuál es el organismo más básico? Mateo 18 dice: si no te oyere, dilo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Saben qué dice William Osei Breckel, ese puritano holandés? No es puritano propiamente, pero así es llamado, un puritano holandés. Él dice que iglesia aquí quiere decir el cuerpo de ancianos. Era presbiteriano. Pero en una lectura sobria, dice John Owen, lo leía esta mañana mientras alimentaba más mi mente de este tema. Dice John Owen: solo alguien que no quiere ver puede interpretar este texto de otra manera que no sea que se refiere a los creyentes de la iglesia. Y hay algo que aquí debemos entender. Hermanos, ¿qué necesitan para ser una iglesia de Cristo? Para que haya una iglesia, ¿se necesita que haya un pastor? ¿Qué opinan? Contesten, hermanos, no me voy a ofender. No. ¿Es necesario que haya un presbiterio? Para que haya una iglesia, lo más básico y rudimentario que se necesita es que haya dos o más creyentes, profesantes, con vidas que testifiquen, bautizados, que decidan caminar juntos en la verdad. Dice: de manera que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo para hacer cualquier cosa, será hecho de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, a veces tomamos este texto para referirse a la oración, ¿verdad? Que si nos ponemos 2 o 3 de acuerdo, se nos va a hacer hecho. Déjenme decirles que el tema no es quizá la oración. El tema es que si se ponen de acuerdo para la ejecución de una disciplina, será respaldada por el Padre que está en los cielos. De manera que un autor dice: la iglesia no está definida por la presencia o ausencia del obispo o presbítero, sino que existe previo a cualquiera de ellos. De manera que, aunque todavía no podemos responder qué fue primero, si el huevo o la gallina, sí podríamos responder qué es primero, si el pastorado o la iglesia. Y la respuesta es la iglesia. La iglesia. A ver, me estoy metiendo en problemas quizá, pero para que haya un pastor en una iglesia local, primero tiene que haber una iglesia que lo llame. La iglesia es primero y la iglesia es quien da la autoridad a ese pastor. Porque alguien podría rebatirme: hermano, pero si antes de que hubiese una iglesia, Dios ya había elegido a ese hombre desde la eternidad pasada para que fuera un pastor, ¿no fue primero el llamado a pastor? Sí, pero hablando concretamente, históricamente, primero es la iglesia y después es el pastor. En el contexto, hermanos, en el contexto en el que la confesión fue escrita, este punto tuvo muchas implicaciones hermosas que hoy nosotros hemos olvidado. ¿Saben qué significó esto para algunos hombres? Que podían tener predicación del evangelio cada domingo. Porque antes, si tú no tenías la licencia de la iglesia anglicana y de los seminarios de Cambridge u Oxford, tú no podrías, si no tenías la licencia, no podías predicar el evangelio. Y no podría haber pastor en tu iglesia, ni predicación, ni administración de las ordenanzas. Y si lo hacías, ibas a ser perseguido por el anglicanismo para que te arrepintieras de tales acciones. Cuando esto se descubrió, los presbiterianos, los congregacionalistas, los bautistas reformados, todos se gozaron en poder decir:
Este domingo alabaremos al Señor, porque Él ha dado autoridad a su iglesia para hacerlo. No necesitamos la aprobación de Inglaterra. No necesitamos la aprobación del obispo de la iglesia anglicana. Solo necesitamos que dos o más estén reunidos y Dios va a respaldarnos. Hermanos, esta fue una doctrina liberadora en el tiempo en que esto fue escrito. Y ahora nosotros gozamos de ello. ¿Qué dice Roma? ¿Qué dice Roma? Que si el Papa no te termina dando en un sentido la autoridad, tú no eres la verdadera iglesia. ¿No es cierto? Sigue siendo el debate con nuestro amigo del centro. Ya no debatimos con él, pero si debatimos va a ser lo mismo. ¿Sí? Que no, a ver, ustedes de dónde vienen, cuándo nació su iglesia. No, pues hace 10 años nos reunimos. Ahí está, ¿ya ves? Hace 10 años empezó. No, pero es que no entiendes. El punto no es si tienes 10 años en ese lugar, sino si predicas la doctrina de Pablo. Bueno, si no creyésemos esto, todavía no estaríamos reuniéndonos libremente para adorar a Dios. Ahora, ¿qué otras implicaciones tiene que la iglesia tiene el poder? Hermanos, yo creo que el pastor tiene autoridad, pero la iglesia tiene poder. El pastor, déjenme dar un ejemplo, tiene autoridad para llamar a un hombre a dar cuentas o a ser exhortado o presentado por su pecado delante de la iglesia. Pero solo la iglesia tiene poder para excomulgar. Lo que quiero que hoy se quede en sus mentes es que la iglesia tiene el poder. Que la iglesia tiene las llaves. Y que si el pastor participa de esas llaves es solo en virtud de que la iglesia le da esa responsabilidad. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, al menos 3 implicaciones. Al menos 3 implicaciones. Uno, esto tiene implicaciones en la recepción de los miembros. ¿Cómo sabemos que la recepción de miembros es un poder de la iglesia? Hermanos, el texto que estamos utilizando es claro en decir que es la iglesia que considera a los hombres pecadores, gentiles y publicanos. ¿No es cierto? Hermanos, a ver, yo puedo tener mi opinión sobre el testimonio de cierto hermano, ¿sí? Pero solo la iglesia tiene el poder para decir, tiene la autoridad para decir, es gentil y publicano, no se ha arrepentido. No, no es un privilegio individual. Algo que insistía el hermano Jorge Rodríguez cuando estaba entre nosotros aquí, diciendo, nadie tiene autoridad fuera de la iglesia para llamar a alguien lobo, no creyente, sino solo la iglesia. Cuando llama al hombre y no se arrepiente, entonces la iglesia tiene autoridad para decir, gentil y publicano, fuera de aquí. En el caso de que sea rebelde, si no puede ser gentil y publicano, no fuera de aquí, sino quédate a escuchar el evangelio para que puedas creer. Pero es la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? ¿No dice eso Mateo 18? Cuando lo dice la iglesia, entonces la iglesia tenlo como gentil y publicano. Estaba leyendo un libro. Hay 3 libros que recomiendo muchísimo. Si quieren ser unos miembros responsables y bien involucrados en este proceso que estamos llevando, yo les animo a que lean este librito que se llama La gloria de una verdadera iglesia, de Benjamin Kitch. Hermanos, súper claro, no les tomará más que 30 a 40 minutos acabar este librito. Ahora, léanlo en 40 minutos y después léanlo lento, ¿sí? Hermanos, esto es prácticamente una política eclesiástica del año 1697. Es una política eclesiástica. Dice qué se hace en casos de disciplina, qué se hace en casos aquí, qué se hace así, cuál es la responsabilidad de los pastores, cómo no pueden pasar su autoridad, qué deben hacer los miembros en este caso, qué hacemos con las personas que se van desordenadamente de la iglesia, cuáles son los procedimientos. Hermanos, casi esta puede ser nuestra política eclesiástica.
Otro libro que recomiendo es, no sé si lo tenemos ahí, pero se llama Edificación y Belleza, de un autor que es experto, un historiador en los bautistas reformados, y se llama Edificación y Belleza por James Renihan. Ok, en este libro, él pone la cita de un presbiteriano que decía, en la iglesia, el pastor es el único que tiene poder para meter miembros o sacar miembros. Y la iglesia no tiene ni un decir en ello. El pastor los entrevista y simplemente avisa a la iglesia, ya es miembro. O el pastor los expulsa y simplemente ya está fuera. Ahora, ese era un presbiteriano radical. Hay otros menos radicales, pero en esencia esto es lo que se cree cuando se dice que las llaves están en las manos de los oficiales. Hermanos, pero si las llaves están en sus manos, en nuestras manos como iglesia local, ustedes son responsables de aceptar o rechazar miembros. A ver, yo tengo mi responsabilidad como pastor en ese proceso, pero ustedes tienen el poder para admitirlos y seguiremos los pasos adecuados para que ese poder lo puedan ejercer. ¿Cómo? Algo de lo que estamos implementando hoy. Que conozcan el testimonio directo de las personas que están interesadas en la membresía, para que sea claro que se está diciendo su testimonio, para que si alguien tiene alguna objeción, se acerque a hablar al pastorado, al liderazgo, para decir, hermano, tengo una objeción sobre su membresía, no debería ser miembro por esto. De manera que de esa forma son participantes, hermanos. Ahora, si hay poder, hay responsabilidad. Y ahorita hablaré de eso. Pero, ¿en qué otra área se manifiesta el poder de la iglesia? Ordenación de pastores. Otra área donde vemos la capacidad de la iglesia es en el poder de elegir oficiales. Elegir oficiales. Nadie puede imponer oficiales a la iglesia si la iglesia no los llama. Vemos esto en Hechos capítulo 6, donde los apóstoles, hermanos, los apóstoles. Ahora, ¿quién se hubiese quejado si los apóstoles hubieran dicho, a ver, elijo a tal, para que sean los diáconos de la iglesia? ¿Quién se hubiera quejado? Bueno, hermanos, seguramente alguien, ¿sí? Pero eran los apóstoles, ¿sí? Pero ellos dicen, elíjanlos ustedes. Y es por eso que la iglesia debe tener procesos claros para que elija a sus oficiales. De manera que creo que el pastor tiene autoridad para sugerir a algunos hombres. Es la autoridad que Dios ha dado al pastor. Pero el pastor no los puede ordenar si la iglesia no los llama. Y es algo que hemos insistido. Dentro de las pocas cosas que hemos intentado hacer congregacionalista, creo que es algo, o bautista reformado, es algo que gracias a Dios hemos mantenido. Que se ha pedido siempre que la iglesia tenga unanimidad en todo oficial que estará predicando en la iglesia. A ver, algunos dirán que si la iglesia tiene el poder para nombrar oficiales, la iglesia tiene el poder para nombrar oficiales. Hermano, mira, los pastores nos caen bien, pero eso de someternos al pastorado, ¿y si vivimos sin pastor mejor? Si la iglesia tiene el poder para llamarlos, tiene el poder para no llamarlos, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? Si la iglesia no es legislativa, la iglesia no tiene el poder para hacer lo que se le antoja. De hecho, me encantan las palabras de Benjamin Kitch en esto, cuando dice, hablando de la autoridad y el poder que tiene la iglesia local, son muy desordenadas las iglesias que no tienen un pastor o pastores ordenados al no actuar conforme a la regla del evangelio, teniendo algo que les falta. Hermanos,
La iglesia tiene el poder para llamar a sus oficiales. Pero la iglesia es negligente si tiene personas potenciales y no los llama solo para ser librados de ese yugo. Así que, iglesia, ese es tu poder. Llamar a tus oficiales, aceptar a los miembros. O, en tercer lugar, ¿cómo se manifiesta el poder de la iglesia en tercer lugar? La disciplina eclesiástica. Hermanos, ¿cuál era nuestro entendimiento de Mateo 18? Porque mi esposa me decía, al platicarle de lo que estoy entendiendo y de los cambios que vamos a hacer y demás, ella me decía, ¿y qué no habían leído Mateo 18 cuando dice, y dilo a la iglesia? A veces las esposas no tienen tanta compasión, hermanos. Y digo, sí lo había leído, pero nuestro entendimiento era este. Los ancianos ejecutan la disciplina y solamente informan a la iglesia para que para que la iglesia esté informada en su mente y tenga consentimiento. Por eso lo hacíamos así en nuestra iglesia. Que cuando alguien era excomulgado por el pastorado, la iglesia simplemente se le informaba el resultado. Pero a la luz de esto, hermanos, la escritura es clara. Dice, si no te oye a ti, dilo a la iglesia. Yo hablaba hace una semana, 2 semanas, no me acuerdo, 2 semanas, con el pastor Eduardo Flores, el hermano que nos va a visitar de la iglesia que está en Costa Rica. A veces digo Puerto Rico en lugar de Costa Rica, pero Costa Rica. Yo le decía, hermano, en la práctica, ¿cómo pasa? Y él me decía, bueno, un proceso suele ser así. Hermanos, tú ves a tu hermano pecar, ¿sí? Tú ves a tu hermano pecar. ¿Qué haces? No vas a decirle al pastor o al hermano Fernando o a los diáconos, hermano, pecó. No, ¿qué haces? Vas y le dices. Hermanos, creo que el otro gobierno hace a los miembros un poco no ejercer su responsabilidad, ¿no? Porque ahora viene un hermano y dice, hermano, es que pasó esto. Dile. ¿No le puede decir usted, hermano? Hermano, usted tiene que ir. Va y lo escucha. Ya, ahí se acaba. Dice Kitch, nadie más se enterará entonces de ese pecado. Ya quedó ahí, ¿sí? Pero no te oye y reincide. Bueno, vas con un testigo. Hermano, volviste a caer, volviste a pecar contra mí, o no contra mí, volviste a pecar, lo he visto, es la segunda vez, yo te llamo en el nombre del Señor a que te arrepientas. Hermano, esto es lo que le dije la primera vez, dime si estoy mal lo que le estoy diciendo o si es conforme a la verdad. No, hermano, es conforme a la verdad. Ok, vuelve a caer. ¿Qué hace? Dice el hermano, bueno, una iglesia que tiene un pastor, seguramente en ese proceso ya va a involucrar a su pastorado. Y va a decir, hermano, he venido estas veces y el hermano no se arrepiente, tenemos que presentar esto a la iglesia. Y el pastorado podrá llamarlo al arrepentimiento, pero si no hay un arrepentimiento, el pastor no lo va a expulsar. Lo va a traer delante de la iglesia. Y va a decir, hermanos, el hermano empezó esta situación, el hermano empezó este proceso, por favor, llamémoslo juntos al arrepentimiento. Queremos decirle que está en este proceso y que si no se arrepiente terminará siendo expulsado. La iglesia es informada. Si no hay arrepentimiento, la iglesia es la que lo excomulga. Claro, siendo dirigida por su pastor. Diciendo, hermanos, de hecho, él da un pequeño, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Hay un pequeño machotito ya aquí de
¿Cómo se hace la lectura de la expulsión? Aquí está. Juicio de la iglesia. El juicio de la iglesia puede ser declarado públicamente por el anciano de la congregación, como lo redacta el doctor Chauncey, a saber, Juanito Pérez, habiéndose separado más y más. Este es otro punto. Aquí es sobre qué se hace con aquellos que se separan de la iglesia sin dar una razón válida. 33, sí. Siendo Juanito Pérez culpable de gran iniquidad y no manifestando arrepentimiento, no fingido, sino rehusando escuchar a la iglesia, pronuncio y declaro en el nombre y por la autoridad de Cristo que me ha sido encargada como pastor de la iglesia, que él debe ser y por la presente es excomulgado, excluido y echado fuera de la congregación, y que ya no debe ser reconocido como hermano o miembro de la iglesia, y que esto es para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, yo les digo algo, no tengo ningún problema con este procedimiento. ¿Por qué? Porque creo que estábamos interpretando mal este pasaje, y la iglesia es quien tiene autoridad para que después de que se lee eso, se diga, es correcto, hermanos, somos de una mente en el juicio, que sea excomulgado. Una, porque creo que es la autoridad de la iglesia. Dos, porque, hermanos, creo que esto va a traer una transparencia y quitar un montón de sospechas, para que la iglesia sepa en cada caso cómo se ejecuta los casos. Así que esta es la tercera consecuencia de que la iglesia posee el poder. De hecho, esto se demuestra también cuando Pablo dice, yo en el Espíritu les digo que echen a tal perverso de entre vosotros. Lo echen. La iglesia tiene el poder para hacer tal cosa. De hecho, Kitch habla muy claramente de que a la luz de que la iglesia elige miembros, es la que puede expulsar miembros. Ahora, a la luz de que la iglesia elige pastores, puede expulsar a sus pastores cuando estos están en algún pecado no arrepentido. Hermanos, yo creo que el llamamiento pastoral es un llamamiento irrevocable, en el sentido que el Señor no lo quita simplemente por quitar, pero creo que un pastor se puede descalificar por su pecado, y por lo tanto la iglesia tiene el poder para revocarle el llamamiento. Déjenme leerles lo que propone Kitch. Va a ser breve, pero creo que va a iluminar nuestras mentes. Lo que propone Kitch de qué hacer cuando un hermano ve a un pastor pecar. Dice, ¿cómo se debe tratar con un pastor si, para conocimiento de la iglesia o de cualquier miembro de la iglesia, anda desordenadamente y de una manera indigna de su oficio y su membresía? Aquí tiene la respuesta de otro autor a continuación, y esta es: aquellos miembros a los que esto es manifiestamente conocido, deben ir a él en privado y sin que nadie más lo sepa, y en el espíritu de mansedumbre con gran humildad, poner su maldad ante él y exhortarlo como a padre, y no reprenderlo como si fuera un igual, mucho menos como si fuera inferior a ellos. Y si le llegan, o sea, si lo persuaden, si lo convencen de su pecado, entonces deben restaurarle, literalmente recibirlo en su afecto y estima anterior, ocultando esto de los ojos de los demás para siempre. Yo creo que esto se refiere a un pecado que no es escandaloso, ¿no? Se refiere si al hermano lo vieron quizá con un mal carácter, tiene que ser.
Si es un pecado escandaloso, es otro procedimiento, pero estamos hablando de pecados no escandalosos. Así debería ser. Lo veo, me acerco, con respeto lo exhorto, le presento su maldad y su pecado, y si se arrepiente, lo recibo en mi afecto y no guardo más nada con él. Pero si después de todas las tiernas súplicas demuestra ser refractario y obstinado, entonces debe llevarlo ante la iglesia y allí deben tratar con él, teniendo ellos 2 o 3 testigos delante de la iglesia para que testifiquen del hecho en su contra, para conocimiento personal de la iglesia. Pero antes de tratar con él, tienen que designar a uno de entre ellos cualificado para la labor de pastor. O sea, yo creo que aquí se refiere, la iglesia tiene poder y el pastorado tiene autoridad. La iglesia tendría que nombrar a alguien momentáneamente para que sea quien los dirija en esa censura. O sea, la iglesia no puede estar sin una persona, al menos en ese momento. O sea, un hermano de buen testimonio. Quizá podríamos decir, hermano diácono, usted diríjanos en este ejercicio de la autoridad. Aún así, no cabe duda que la iglesia puede suspenderlo de su comunión y del ejercicio de su oficio inmediatamente después de haber sido plenamente declarado culpable. No obstante, viendo que en la multitud de consejeros hay sabiduría, seguramente ninguna iglesia procederá así sin los consejos del presbiterio o de una iglesia hermana al menos. Kitsch está escribiendo para varias congregaciones que tienen diferentes estructuras. Y dice, bueno, aunque la iglesia tiene ese poder, si es el caso que un pastor tiene que ser destituido, no dejen de pedir ayuda a otras iglesias para este proceso. Pero es claro entonces, debe ser claro, que iglesia, en tus manos, querida iglesia, Cristo ha puesto el poder para hacer todas las cosas necesarias para el buen ejercicio de la adoración y preservación de la iglesia local. La iglesia tiene autoridad para recibir miembros, para llamar pastores o para disciplinar creyentes. Y en dado caso, destituir pastores. Hermanos, se los he dicho antes y lo vuelvo a decir. Si algún día alguien desde este púlpito está practicando pecado no arrepentido, es tu responsabilidad quitarlo por tu bienestar y el de tu familia. Si algún día alguien cae que predica desde este púlpito en pecado escandaloso, es tu responsabilidad sentarlo, destituirlo del oficio para el bien de él y para el bien de tu alma y tu familia. Si algún día alguien deja de predicar la sana doctrina desde este púlpito, no tienes que sufrirlo, no tienes que aguantarlo, no te tienes que ir tú. Puedes destituir a ese falso maestro o a ese abusador o a ese dominaconciencias. Es tu poder destituirlo, si hay tal allí. Iglesia, cuando hablo esto, siempre hay 2 sentimientos en mi corazón. Es como cuando mi papá, que salía de viaje en ocasiones con mi mamá, a viajes de trabajo, se acercaba conmigo un día en la noche antes de irse y nos decía, miren hijo, si algo nos pasa, y yo me acuerdo lo que decía mi hermana y yo, no nos hables de eso, nos vemos el lunes, llegan el lunes, ¿no? Dice, si algo, ok, sí llegamos el lunes, pero si algo nos pasa es necesario que sepan esto. Aquí están estos documentos, aquí están estas situaciones, si pasa algo pueden referirse a esta persona, atender con este abogado y demás. Hermanos, ¿eran gratas esas pláticas? Siempre uno se iba con la panza así, ¿no? Ay, no te vayas entonces, pa. Que se te ponchen las 4 llantas mañana aquí a la entrada. Pero era necesario, ¿no es cierto? Y yo digo eso, hermanos. Espero que el Señor
me guarde y guarde a todo hombre que predique desde este púlpito o sea llamado por ustedes. Si el Señor llega a confirmar a nuestro hermano Fernando entre nosotros, que Dios nos guarde de no endurecernos nunca al pecado, sino que recibamos sus amonestaciones. Hermanos, no somos perfectos. Si ves algo, acércate antes de que eso crezca y se endurezca y después no podamos corregirlo. Espero que seamos guardados con buen testimonio. Espero que seamos guardados de nunca caer en un pecado escandaloso, de nunca caer en un adulterio, de nunca caer en escándalos financieros, de robos o cosas así. Pero iglesia, espero que nunca nos apartemos de la sana doctrina. Pero como decía mi papá, no va a pasar, pero sí pasa. Esto es lo que tienen que hacer para proteger al que está aquí, porque si hay alguien que está predicando y no debe predicar, está en peligro su alma. Por amor al que está aquí, por amor a ustedes, a su familia y a la predicación del Evangelio. Hermanos, esta iglesia no se debe destruir si un pastor cae. Esta iglesia debe seguir. Y estas son sus armas. Es lo que deben hacer si pasa. Y si algún día alguien cae, si algún día un pastor cae, si algún día un líder cae y tiene que ser destituido, la iglesia no se tiene que destruir. Ustedes podrán seguir avanzando, podrán seguir predicando. Guardar el alma del que está aquí y guardar la suya y seguir siendo una luz para esta ciudad en tinieblas. Este es tu derecho, iglesia. Esta es tu autoridad. A la luz de este poder, también hay grande responsabilidad, ¿no es cierto? Hermano, siempre decimos a los pastores: pastor, tienes autoridad, pero úsala sabiamente. ¿No es verdad? Iglesia, a la luz de esto, tienes poder, pero úsalo sabiamente. Hermano, ¿cómo te estás involucrando en tu iglesia local? ¿Estás creciendo en doctrina? ¿Estás madurando? ¿Te estás santificando? ¿Cómo estás en tu devoción privada? ¿Eres un miembro que está floreciendo o eres un miembro que se está carcomiendo, que vas a afectar al cuerpo? ¿Cómo está tu discernimiento en las cosas espirituales? ¿Eres alguien que tiene discernimiento espiritual o podría ser manipulado por las emociones? Y el día que traigamos un caso, porque no estás creciendo y no estás madurando, podrás ser desviado y distraído. Es el riesgo, es un riesgo. Pero a la luz de este poder, más bien, hermano, debes entender tu responsabilidad. ¿Estás mortificando tus pecados? ¿Estás siendo espiritual? ¿O estás siendo guiado por todo tipo de doctrina? ¿O estás en carnalidad, en cosas mundanas, sin discernimiento espiritual y debiendo ser maestros? Tenéis necesidad que os enseñe, que os presente, dice el autor de Hebreos, nuevamente los rudimentos. ¿El pastor puede usar su autoridad mal? ¿O hay infalibilidad pastoral? No, puede usar su autoridad mal. La iglesia puede usar su poder mal. Iglesia, este es tu poder. Estos son tus derechos, tus privilegios. Que el Señor nos dé temor de Dios para usarlos con toda sabiduría. Que nos dé temor. Hermanos, que nos haga ver la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. A ti te dejó, iglesia, a ti te dejó las llaves del reino. A ninguna otra institución. Tú tienes la autoridad de predicar el Evangelio y atar y desatar, de recibir miembros y atar y desatar, y de excomulgar miembros, atar y desatar. Es tu poder. Iglesia, crezcamos en santidad, en temor, en sabiduría, en discernimiento, para siempre usar este poder conforme a la verdad. Amén.
¿Habrá alguna pregunta, hermanos, a la luz de esto? Sí, es buena pregunta. ¿Todos la escucharon? La pregunta es, si la iglesia es quien nombra al pastor, ¿cómo debemos entender al misionero que envía a la iglesia? Eso no es pastor de esa, imagínense que se salvan 2 o 3. ¿Es pastor o no es pastor de esa iglesia? Porque esa iglesia todavía no vota por él, ¿no? Miren, no creo que he comprendido todas las implicaciones de este gobierno, pero lo que entiendo hasta ahora sería lo siguiente. Nadie se puede autoenviar. Así como, hermano, si mañana llega un hermano y dice, hermano, soy pastor, Dios me llamó en el corazón de corazones, ¿qué le vamos a decir? Mucho gusto, hermano, pero no eres pastor de esta iglesia. Eres pastor en tu corazón, pero no de esta iglesia. Si lo eres, la iglesia te va a llamar. Bueno, la iglesia llama a un pastor y dice, hermano, tengo carga para ir a las misiones. Entonces es un misionero autorizado por la iglesia para ir y predicar el evangelio. Él va a tener la autoridad para predicar, para bautizar y para administrar la cena en cuanto haya un grupo de creyentes bautizados que están de acuerdo en caminar juntos bajo el liderazgo de este hermano. Eso es algo natural al principio. Ahora, llega un momento donde la iglesia crece y sea necesario que el pastor diga, hermanos, es necesario que por el orden procedamos a una ordenación oficial para que sigamos este proceso. Entonces a la luz de lo que entiendo, ese sería el proceso natural. Llega, los hermanos naturalmente quieren que él los dirija, quieren que él les enseñe, les predique, pero llega un momento en que la iglesia tiene que hacer esa situación oficialmente, aunque fue ordenado. De hecho, algo que hemos entendido es que mi pastorado es en esta iglesia. Yo no soy pastor, digo, siempre lo hemos sabido, pero aún así hay esa aura. Como yo no soy pastor de la iglesia de Querétaro. Amo a mis hermanos, amo a la iglesia de Saltillo, pero no soy pastor de esa iglesia. ¿Por qué esa iglesia no ha votado, no me ha llamado a mí? De hecho, yo les decía esto. Yo espero acabar lo más que pueda de mi vida en esta iglesia local, mientras la iglesia me quiera aquí y yo no me descalifique. Yo quiero servir a esta iglesia, pero si en algún momento yo salgo a ser pastor a otro lugar, no me llevo esa aura de pastorado. No es que llego a la iglesia del hermano, hermanos, yo soy su pastor porque fui ordenado allá. No, yo soy pastor de esta iglesia y mi autoridad se limita a esta iglesia. Mi autoridad como pastor se limita a esta iglesia. Entonces, es respetando eso que incluso se hizo lo del concilio con el hermano Jorge y todos los hermanos que participaron en el concilio. Ellos venían como hermanos para guiarnos y apoyarnos en el proceso, pero no tienen autoridad como pastores para decidir, sino que ofrecieron amables recomendaciones que estamos siguiendo a la luz de lo que nos ayudaron. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Más o menos? Más fuerte para que todos te escuchen.
Sí. Ok, la iglesia no dictamina. El pastor tiene la autoridad. John Cotton, John Owen, usan varios ejemplos de juicios como ocurre hoy en día en los Estados Unidos. El pastor es el juez. El acusado es el hermano impenitente. La iglesia es el jurado. El que dictamina y da la sentencia es el pastor. La iglesia da el consentimiento y aprobación de lo que se está haciendo. Entonces, ahora, ¿puede un hermano objetar? Sí. Pero yo espero que cuando un caso así se traiga, yo sí creo que puede haber alguno que pueda ser movido, ¿no? Pero yo creo que en esta iglesia hay madurez, hay santidad, hay sabiduría de Dios, como para que la mayoría, cuando se traiga un caso, puedan todos discernir que hay pecado no arrepentido y que entonces a una podamos decir, estamos de acuerdo con la sentencia. A ver, ¿cómo se hace la aprobación de la sentencia? Hay variedad entre política y política. Hay algunos que van a decir, levanten las manos. Otros van a decir, si alguien está en desacuerdo, manifieste su desacuerdo. Entonces, pero yo creo que la mejor forma en esos casos es deliberando públicamente, manifestando su aprobación por votación, que es manifestar su consentimiento. El que hace el juicio es el pastor. De hecho, no es que el pastor y él se van a pelear en un juzgado, ¿no? No es que son los dos acusados, no. El pastor trae al acusado y de hecho la formalidad que se debe seguir, si necesita hablar, puede hablar, pero es bajo el orden que el pastor está determinando en todo ese tiempo. No es una pelea aquí uno contra uno, ¿sí? No, el pastor está trayendo a uno no penitente. Ahora, para este caso ya hay 4 o 5 testigos. Hermanos, si dices algo que es contra la verdad, nos dices, pero el hermano tal te exhortó de tal pecado en esta situación, ¿cierto? Después hubo reincidencia de esto, ¿cierto? Y después hermanos, a la luz de esto no hay arrepentimiento. Tiene que ser excomulgado de nuestra comunión. No podemos tener a alguien que esté tomando la cena en esta condición entre nosotros. La sentencia es excomulgado de la iglesia. Iglesia, manifestemos nuestro consentimiento. Primero entonces físicas. Los etéreos los esperamos un momento. Depende del caso. Por ejemplo, si es un divisivo, lo descubren en actos divisivos. No se arrepiente, se lleva a los testigos inmediatamente. Hermano, lo ha hecho y lo vuelvo a escuchar.
Si no, es presentado para decir, hermanos, no se arrepiente, tiene que ser excomulgado. Está dando falsa doctrina, no lo podemos soportar ni un momento más. Sí. Deséchalo. Sí, si hay un cuarto paso, creo que depende de los casos, pero en mi entendimiento es que si ya se habló con hermanos, con testigos y no se ha arrepentido, se dice a la iglesia, y si no hay una verdadera manifestación de arrepentimiento, es echado, es excomulgado, no echado de la iglesia. Para que una persona no sea permitida en la iglesia tiene que ser divisivo o falso maestro, pero si es un pecador que se declara que no es creyente, se le invita a quedarse entre nosotros para que escuche el evangelio. Entonces, el cuarto paso dependería de su actitud en esa ocasión. Sí. Sí. O sea, yo diría, hermano, que si en el tercer paso es traído a la iglesia y no hay algunas chispas de arrepentimiento, en ese momento ya. Si hay evidencia, se habla con la iglesia y decir, hermanos, está manifestando algo de arrepentimiento, no es lo que habíamos visto, vamos a darle una oportunidad, ¿sí? O sea, se está arrepintiendo, vamos a ver el fruto. Si no hay fruto, se presenta y aunque haya lágrimas, ¿sí?, le vamos a creer, pero ya tendría que ser excomulgado. Muy buena pregunta. Si una persona fue divisiva entre nosotros y quiere regresar, ¿tiene la oportunidad? ¿Qué creen? Sí, pero con una visible manifestación de arrepentimiento. No sé, todavía hay procesos que están no tan claros para mí, pero yo creo que sería necesario pedir perdón a la iglesia por lo que cometió. Y la iglesia, eso no quiere decir que ya es miembro, sino te aceptamos nuevamente que vengas entre nosotros, para que te sientes con nosotros, escuches la palabra, y si algún día quieres ser miembro, vas a pasar por el proceso que todos pasan, ¿sí? Entonces, si alguien divisivo quiere regresar, creo que ese debería ser el orden. Yo creo que la iglesia puede anatemizar a alguien. Si no cree el evangelio y predica un falso evangelio, es anatema. La autoridad de los apóstoles nos da autoridad a la iglesia para decir, si sigues predicando ese falso evangelio, imagínate que hay uno entre nosotros que era un predicador y ahora está predicando que Cristo no es Dios y que la salvación es por obras. Nuestro llamamiento es, si no te arrepientes, si no te apartas, eres anatema según las palabras del apóstol Pablo. Y eres excomulgado. Claro. Sí, la autoridad de esa declaración es local. Claro, si como miembros decimos, tal predicador de Guatemala predica el verdadero evangelio, ese de la prosperidad que saca demonios y vómito santo, yo puedo decir como individual, predica un falso evangelio.
pero como iglesia la declaración le pertenece a la iglesia local el poder de juzgar a los que están dentro. Más fuerte, porfa, para que más escuchen. Es lo que dice Kitch. Si el acusado llega a ser el pastor, la iglesia debe dar esa autoridad a uno de entre ellos, a un miembro, para que él sea el que ejecute la sentencia. O sea, la iglesia no puede caminar sin una autoridad. Entonces, la iglesia tiene el poder, pero el pastor tiene la autoridad. Entonces, si el pastor es el que está siendo juzgado, ahora, si hay una pluralidad pastoral, uno de ellos. Si no hay una pluralidad pastoral, un hermano, es que creo que Kitch creía en un pastor por iglesia. Es un caso difícil, hermana, decir alguna palabra sobre eso, sobre las personas. La pregunta es, ¿cuál es la condición de personas que salen de las iglesias y ahora ellos van a formar su iglesia? ¿No? No me atrevo a dar un juicio general porque creo que puede haber variables en las circunstancias. Pero lo ideal es que si hay un grupo de creyentes que están de acuerdo y quieren caminar juntos, pidan ayuda a una iglesia establecida para ser guiados en su proceso de establecer una iglesia. Creo que es muy riesgoso que un pastor se levante y diga, voy a plantar hoy mi iglesia, los espero en mi casa a las 10. Es muy riesgoso. Es riesgoso para las ovejas que lo siguen y es riesgoso para el que se pone en esa condición. Entonces, no quiero decir que para que sean una iglesia tienen que tener el respaldo de nosotros o de cualquier otro, pero sí creo que para que eso se haga en orden es sabio pedir consejo a iglesias ya establecidas para que se guíen en esos procesos. Mira, porque estoy en el aire, me sentí muy... Acción. No, porque estamos ahorita en... Lo único que digo en público es, en cuanto a ese caso, vamos a seguir los procesos que nos recomendó el hermano Jorge, que se deben seguir. Y ahorita que no estemos al aire, digo lo que se nos dijo que debemos hacer. Ok. 2 preguntas más, 3, y terminamos para dar paso al canto y a los testimonios. Perdón. Fuerte, porque a los de allá no escuchan, ¿verdad, hermano? Es lo que pasa por sentar. Nada, no sé qué. X cosa, o si ese poder o esa autoridad es la que se le da al pastor, esa distinción de cuál es la autoridad que la iglesia le da al pastor. La autoridad que la iglesia le da al pastor es la autoridad para que los pastoree. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo organiza su vida? A ver, el pastor tiene que cumplir con responsabilidades. ¿Qué deben esperar del pastor?
que predique la palabra, que aconseje, en la medida de la posibilidad que visite, que atienda los problemas de la iglesia, que traiga dirección. Y si el pastor no está haciendo eso, si es un flojonazo ese pastor, la iglesia puede llamarlo a cuentas y decir: hermano, es el cuarto domingo y no has predicado tú, siempre te la pasas poniendo hermanos. Hay estos problemas y no los estás atendiendo. Ahora, eso podría ser un hermano en privado exhortarnos, pero si no me arrepiento, lo puede traer a la iglesia. Hermanos, yo creo que nuestro pastor es un flojo. Amablemente lo digo, ¿no? Y entonces la iglesia tiene esa autoridad y puede pedirle cuentas. Pero el pastor tiene autoridad dada por Dios a través de la iglesia para, por ejemplo, quiero predicar. ¿Qué voy a predicar después de Juan? No sabemos, ¿verdad? ¿Quieren votemos? No, se quedan, el pastor tiene esa autoridad. El pastor, si quiere descansar el lunes en lugar del martes, tiene esa autoridad. Esa libertad ya ni siquiera es autoridad. De hecho, el doctor Waldron, en la Confesión de Londres de 1689, capítulo 26, dice que el pastor incluso tiene autoridad para delegar el púlpito a hermanos de su confianza. Ahora, ¿qué pasa si un día el pastor delega el púlpito a un hermano que viene de fuera y enseña una herejía? ¿Quién es el responsable? El pastor. El pastor tiene que pedir disculpas a la iglesia. Hermanos, perdónenme, yo pensé que... Entonces, en ese sentido el pastor tiene que rendir cuentas, pero tiene una autoridad para realizar su ministerio, para ejercer. De hecho, tiene autoridad para llamar a los miembros a cuentas. Tiene una autoridad para visitar sus hogares. Tiene una autoridad para, ministrar dentro de la iglesia con libertad. Pero que tiene esa autoridad de la iglesia es que él no se puede nombrar pastor sobre esa iglesia y tiene que rendir. Si pasa algo con el pastor, tiene que rendirles cuentas, ¿sí? Por ejemplo, el hermano Jorge me comentaba algunos privilegios que él tiene en su vida y él le platica a su iglesia de dónde vienen esos privilegios, ¿no? Esas bendiciones. Y es algo que he intentado hacer entre ustedes, explicarles, por ejemplo, de cómo es que apareció esa camioneta. Hermano, ¿cómo es que tu salario te alcanzó para esa camioneta, no? Hermanos, fue el regalo el carro de mi padre que me regaló, se vendió ese carro que prácticamente me regaló, y unos hermanos amorosamente juntaron un dinero y quisieron que yo pudiera comprar esa camioneta. Entonces, en ese sentido, mi vida es pública y yo tengo responsabilidad de ser transparente, que ustedes sepan quién les está ministrando. Entonces, creo que hay esa autoridad del pastor, pero con esa sumisión hacia la iglesia. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, yo sé que ahorita la iglesia se siente así, ¿no? Y vamos a ir entendiendo un poco más la autoridad del pastor en la lección 7 en adelante, ¿sí? Para entender cómo caminan. Les doy un breve ejemplo. Me gusta lo que dice un autor. Dice, imagínense la reina en el tiempo antiguo que tiene que viajar de un lugar a otro. Tiene que viajar en elefante, caballo, mar. Ella no puede hacerlo sola y por lo tanto designa a hombres que la dirijan. Y entonces esos hombres es como los pastores, que la van a dirigir hasta su lugar, pero la autoridad, sí, la que es la reina es la iglesia, por lo tanto que el pastor la trate con cuidado, porque es la reina. Y entonces, ¿qué pasa si la reina le empieza a agarrar las orejitas al elefante así, no? Empieza a picar, y dice el pastor, no lo haga, porque este elefante en particular, ¿puede hacer ese comentario del viaje el peregrino a la reina de esa forma? Claro, por su bien. No, reina, no lo haga. Ahora, si no fuera llamado para eso, ¿qué dirían? Al calabozo, ¿sí? Pero si ha sido nombrado, así deben ser vistos los pastores. Los pastores tienen verdadera autoridad de la iglesia local para ejercer su ministerio. La iglesia debe someterse a su liderazgo
pero la iglesia tiene el poder para llamarlos y si no están actuando conforme a su ministerio, destituirlos. Y la iglesia y el pastor debe rendir cuentas en cuanto a que si hay alguna situación o algo, debe ser claro con la iglesia. La iglesia debe saber quién es su pastor, a eso me refiero. Sí, hermano. En el texto de 1 Corintios capítulo 5, donde se habla de caso, ese texto luego pudieran usar los presbiterianos para defender su postura de que Pablo es el que está dando el veredicto. Sí, es un texto difícil en ese sentido porque dice yo, Pablo, en espíritu, ya he juzgado al tal. Mi postura es que lo que les está diciendo es, he juzgado el caso y no lo pueden tener ahí. Despídanlo de entre ustedes. O sea, está dando dirección como un apóstol de lo que se debe hacer en tal caso. Ahora, si no es la mejor interpretación y si está teniendo autoridad sobre esa iglesia, yo diría que sería una autoridad única por ser apóstol. ¿Me explico? Que no sería la autoridad de un pastor hoy en día. Entonces, contestaría eso. No creo que está haciendo porque si tuviera esa autoridad, si fuera la autoridad de un presbiterio, no le diría a la iglesia, échalo, sino diría, lo he echado, ya lo excomulgué. Pero no está diciendo eso, es más bien como, yo aconsejo que lo expulsen, échenlo de entre ustedes, porque el tal está en su pecado, pero ustedes lo tienen que echar, ustedes son los que lo expulsan. De hecho, cuando Pablo se convence que el hombre está arrepentido, no lo mete, ¿se acuerdan? No dice, bueno, ya integren, más bien, recíbanlo, o sea, no dejen que se agote con demasiada tristeza, ustedes recíbanlo. La iglesia tiene autoridad, de hecho, para recibir al pecador arrepentido, lo que preguntaba usted, hermana. 3, es la última, ¿verdad? De hecho, en ese texto justo el apóstol dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, o sea, como que se une a la asamblea. O sea, forma parte como de la iglesia para que pueda juzgar junto con ellos. Entonces, sí, en ese sentido está incluso reivindicando el hecho de que lo está haciendo la iglesia. ¿No? ¿Para qué decir que yo me... Con ustedes. Sí, creo eso. Ok. Muchas más preguntas se irán aclarando en el trayecto. Apenas es la lección 2 de 12, ¿sí? De hecho, si dije algo que no fue tan preciso, yo lo aclararía después, cualquier cosa. Aquí también hay que entender, hermanos, que no hay un libro que dice, así deben ser los bautistas reformados en todos los lugares. No. Cada iglesia tiene sus idiosincrasias, sus particularidades. Los principios son estos. La iglesia tiene poder para llamar miembros, expulsar miembros, llamar pastores. Ese poder debe tener la iglesia y debe tener procesos claros donde ese poder esté en sus manos. ¿Sí? Pero los detalles de cómo, sí, para esto se hace así, para esto se reúne, para esto como, todo eso va a ser cómo lo hacemos en nuestra iglesia y lo vamos a ir adaptando a nuestra situación. ¿Ok? La pregunta etérea. Es muy buen punto porque creo que es un problema que puede pasar en las iglesias. ¿Qué pasa si tu esposo o tu esposa peca contra ti? Repréndele, hermano. Hermana, repréndelo. Amablemente, si se arrepintió, ¿quién se tiene que enterar de ese pecado? ¿Quién? ¿Tus hijos? ¿La vecina? ¿La abuelita? ¿La tía? Ya. Si no se arrepiente, yo te digo, a ver, aquí hablamos de paso 1, 2 y 3, así como, pero tampoco es un manual, hermano. No quiere decir, mira, yo te insistiría otra vez, pero tengo que ir al paso 2. No, hermano, si no te escuchó la primera, tómate el tiempo y di, esposo, por favor escucha, esta es la segunda vez que vengo. Por favor escucha.
Mira, no está bien lo que estás haciendo, volviste a... ¿Qué pasa si la mujer está asustada porque dice, no está arrepentido, no tiene ninguna buena actitud? Yo creo que debe llamar al pastorado de la iglesia o a miembros maduros de la congregación. Pero idealmente yo pienso que si hay un pastorado, la iglesia debe apoyarse en el pastorado. Ahora, puede haber hermanas o hermanos que vienen y dicen, hermano, es que mi esposo está pecando o mi esposo está así. Yo le voy a decir, pues dígale. No, es que sería bueno si se acerca y más o menos le saca el tema. Hermana, no puedo. Usted dígalo, exhórtelo, háblele. Si después de eso, no, ese sería el proceso. Si después de eso no escucha y el hombre sigue en su pecado, después de 1, 2, 3 amonestaciones, con amor, con paciencia, y vemos arrepentimiento y vuelve a caer, ok, vamos a tener paciencia y vuelve a caer, ok, en tal caso sería traído delante de la iglesia. Muy bien, muy buenas preguntas. Ya acabamos 4. ¿No estoy ya? Se puso en otro lugar para que pensemos que es otro Alex. Sí, creo que por eso depende de su actitud ese día. Creo que la razón por la que en ese caso le dieron esa oportunidad es porque manifestaba siempre buena actitud y arrepentimiento, aunque nunca se apartaba del pecado. Entonces creo que depende del caso.